Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Vamos a la escritura. El tema de hoy, de esta mañana, que quiero compartir con ustedes es: ¿dónde está Dios cuando sus hijos lloran? ¿Dónde está Dios cuando sus hijos lloran? Quiero que vaya, por favor, al capítulo 26 del Evangelio de Mateo. En el versículo 46 tenemos allá la escena de Jesús en la crucifixión. Hay unas palabras bien famosas de Jesús que han sido interpretadas de muchas maneras. Pero hoy solamente quiero tomar este texto como nada más a tomar la frase de ahí, porque es una frase que comúnmente nosotros mencionamos cuando tenemos dificultades o problemas. Mateo capítulo 26, versículo 46. Dice aquí, miren, cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz, dice, mire, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. 26 les había dicho, ¿verdad? Es 27. Dice así, mire, cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz. Mire, ¿cómo dijo Jesús? Dijo, Elí, Elí, lama sabactani, dijo Jesús. Y que traducido es, dice Mateo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, cuando nosotros pasamos, hermanos, por diversas tribulaciones, pruebas, angustias, dolores, casi siempre nos hacemos preguntas muy similares a estas. Quizás no es, Señor, ¿por qué me has desamparado?, sino esa pregunta bien común que nosotros solemos hacer cuando pasamos por un momento de dolor: ¿dónde estabas, Señor? Sí, he atendido a tantas personas que enfrentan un dolor, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y esa pregunta siempre sale a relucir. ¿Dónde estaba, Señor, cuando pasó esto? ¿Dónde estaba, Señor, cuando a mi pariente le ocurrió esto? ¿Dónde estaba, Señor? Y también solemos decir, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué permitiste que ocurriera esto? Bueno, solemos cuestionar la voluntad de Dios de esta manera. Decir, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Para qué? Casi siempre solemos hacernos en medio del dolor este tipo de preguntas. Jesús, estando en la cruz, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No voy a entrar en la interpretación de esas palabras, pero quiero que tomemos esa frase, porque a veces nosotros nos hacemos esa misma pregunta. ¿Será que el Señor me ha abandonado, ha dejado de quererme, ha quitado su favor de mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento tan lejos de Dios? ¿Por qué siento que yo oro, clamo al Señor y el Señor no escucha mis oraciones? Suele haber esa sensación de lejanía, esa sensación de vacío cuando enfrentamos los problemas, las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, y solemos contestar así. Y lo que quiero que comencemos nosotros analizando de esto, en primer lugar, es que es algo normal que a todos nos pasa. Si usted en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, se cuestiona de esta manera, no se sienta mal, porque es una reacción normal en los seres humanos. Jesús lo está haciendo. Sea que lo haga de una forma poética, sea que lo haga de una forma profética, Jesús está haciendo la pregunta.
Y la gente que está abajo al pie de la cruz no entienden lo que Jesús está diciendo. Algunos dicen, lo que pasa es que a Elías está llamando, a Elías está invocando, piensan que Elías va a venir a rescatarle. La gente no está entendiendo la pregunta que Jesús se hace, y así a veces la gente que está a nuestro alrededor no va a entender las preguntas que nosotros le hacemos a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Pero a veces pasamos situaciones tan difíciles en nuestra vida y nos hacemos este tipo de preguntas y la gente que tenemos alrededor no nos entiende. Incluso a veces la gente nos regaña, dice, no te preguntes eso. No le digas eso a Dios. No le hables de esa manera. Porque la gente no entiende y se frustra porque no entienden lo que nosotros le estamos preguntando al Señor. Ese es el primer punto. Yo creo que todos aquí deberíamos entender que es normal que en el momento de la prueba nos hagamos este tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde estaba, Señor? Si has prometido cuidarme, has prometido estar conmigo, ¿por qué me haces pasar por esta situación tan dura? Entonces, en primer lugar, es normal que nosotros reaccionemos de esa manera, haciéndonos este tipo de preguntas. Y es normal también que la gente que tenemos a nuestro alrededor no entienda por qué nos preguntamos eso. No entienda el tipo de preguntas que le estamos haciendo a Dios. Pero ojo, hacer este tipo de preguntas no deviene de una falta de fe, al contrario. Proviene de una expresión de fe. ¿Por qué? Porque nosotros le preguntamos a Dios, ¿dónde estabas? Porque así como Marta también le dice al Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué le dijo Marta? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, Marta no está haciendo un reclamo a Jesús. Marta está haciendo una afirmación de fe. Está diciendo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque Marta sabe que Jesús tiene el poder para evitar la muerte de su hermano. Pero no estaba allí. Entonces, cuando nosotros preguntamos a Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? No necesariamente proviene de una expresión de falta de fe, sino también de fe. Porque decimos al Señor, Señor, ¿dónde estabas? Tú podías ayudarme y decidiste simplemente no intervenir en esto. Sí, tú pudiste haber estado allí, tú pudiste haberlo evitado, pero no lo hiciste. Eso no es falta de fe, eso es una pregunta lógica que le estamos haciendo al Señor, porque creemos en el poder que Él tiene para intervenir por nosotros, pero simplemente decide no hacerlo. ¿Sí? Decide no hacerlo. Y a lo mejor nosotros no entendemos por qué Dios decide no intervenir en nuestros problemas, en nuestras dificultades. A lo mejor nosotros no lo entendemos y eso no es falta de fe. Simplemente hay cosas, hay actitudes, hay reacciones de Dios que nosotros no las entendemos. Y ahí es donde viene a mi mente aquella frase famosa que Jesús le dijo a Pedro. Lo que no entiendes hoy, le dijo a Pedro, lo entenderás después. Y casi siempre el Señor es de esa forma en nuestra vida. Lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Y eso siempre se suele cumplir. ¿Sí? Hay cosas que nosotros en el momento no las entendemos. Hay cosas que nos ocurren que no sabemos por qué ocurren. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la separación. Hay cosas que no las entendemos. No entendemos por qué llegan a nuestra vida, por qué pasan, no lo entendemos. Pero de algo sí estoy seguro, que en algún momento usted lo va a llegar a entender. Cuando ya Dios haya cumplido su propósito en su vida. Entonces va a decir a usted, hasta ahora entiendo. ¿Se acuerda cómo dijo Pedro? Hasta ahora entiendo, va a decir usted, por qué el Señor permitió esto en nuestra vida. Eso me ha pasado muchas veces en mi vida personal. He pasado por situaciones que en el momento yo le digo al Señor, Señor, yo no entiendo por qué estás haciendo esto. No entiendo por qué permites esto. Pero luego con el tiempo, las semanas, los meses, los años, he llegado a decir, Señor, ahora estoy cayendo en cuenta por qué permitiste que ocurriera esto. ¿Y sabe qué es lo bonito de eso? Que casi siempre todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien. Porque después terminamos diciendo nosotros,
si no hubiera permitido esto el Señor, me habría ido peor. No sé cómo hubiera terminado si el Señor no hubiera puesto esto. Si no me hubiera pasado esto, dice usted, estuviera lejos de Dios, estuviera lejos de la iglesia, me hubiera apartado, me hubiera ocurrido esto, estuviera muerto, estuviera preso, saber dónde estuviera. El Señor ha permitido muchas tribulaciones en mi vida, pero ahora que yo tengo esta vida, entonces le digo al Señor, gracias por haberme hecho pasar todo lo que me hiciste pasar, vergüenza, tribulación, ¿sí? Yo le digo al Señor, gracias por todo lo que me hiciste pasar, porque gracias a todo eso que yo pasé, entonces ahora tengo la vida que tengo. ¿Entiende usted eso? Entonces casi siempre lo que nos suele pasar después es que caemos en cuenta que todo lo que el Señor hace, lo hace por nuestro bien. Por eso Él dice, yo sé los pensamientos que tengo con cada uno de ustedes, dice el Señor. Son pensamientos de bien, dice el Señor, y no de mal, para darle a cada uno de ustedes, dice el Señor, lo que tanto esperan, lo que tanto anhelan. Yo no sé hacia dónde nos está llevando el Señor. Yo no sé hacia dónde te está llevando el Señor con todas estas cosas, pero lo que sí sé es que el Señor tiene algo bueno para ti. ¿Entiendes eso? Lo que sí sé es que el Señor tiene algo bueno para ti. Tal vez ahora no lo entiendes, tal vez ahora no lo comprendes, pero el Señor sí tiene algo bueno para ti. Hacer ese tipo de preguntas le ocurre a cualquiera. La iglesia se hacía ese tipo de preguntas. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, por favor, al libro de las Revelaciones, y vaya al capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 9 en adelante. Mire cómo dice la palabra. La misma iglesia, al enfrentar las tribulaciones, al pasar persecución, al ver la muerte de sus hermanos, al ver la muerte de los santos mártires, la iglesia llega a preguntarse también, ¿por qué? Mire cómo dice el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, dice Juan, vi bajo el altar, y esa expresión, vi bajo el altar, es muy importante en ese pasaje, porque esa expresión de ver bajo el altar, según Levíticos capítulo 4, verso 7, dice que es el lugar donde se rociaba la sangre de todos los sacrificios. Y eso nos revela a nosotros que todos aquellos que han muerto para este momento, este tiempo, y que la iglesia se lamenta y no sabe qué es lo que está pasando, simplemente es un sacrificio que está subiendo a Dios. Son las primicias de los hijos que Dios está recogiendo. Y Juan no entiende eso porque Juan está viendo nada más una visión. Pero él dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, dice, que tenían. Ahora mire lo que dice la iglesia, verso 10. Y clamaban a gran voz. ¿Se acuerda que lo mismo dijo de Jesús? Y clamaban a gran voz. Mire lo que clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en tu tierra? Mire esa pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer pasar por este problema, por esta tribulación? ¿Hasta cuándo tu iglesia va a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este dolor? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a intervenir poderosamente por nosotros? ¿Es una expresión de falta de fe? No lo es. No lo es. Quien está expresando esta pregunta sabe que el Señor tiene el poder para intervenir de inmediatamente en favor suyo, pero simplemente ha decidido no hacerlo. Pero la iglesia se pregunta: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y no vengas la sangre de tus hijos? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a hacer pasar por estas pruebas? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener sufriendo por esto? ¿Hasta cuándo me vas a tener pasando por esta situación tan dura? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a intervenir en favor mío, a favor mío? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, la iglesia se pregunta eso. Quiero que vaya ahí al capítulo 8 y como el significado, el concepto de Dios es tan maravilloso.
Porque dice el Salmo 103, que el Señor, dice Jehová de los ejércitos, Jehová Dios, dice, es misericordioso y clemente, dice, y compasivo. Ese Jehová, ese Dios que nosotros tenemos, como es un Dios clemente y es compasivo, hermano, oiga bien, no deja que ninguna de esas oraciones que nosotros hacemos al Señor caigan en tierra. Dice que todas esas oraciones del sufrimiento, del clamor de sus hijos, suben ante Él, dice, como un holocausto. Y Él lo recibe. Él sabe de lo que cada uno de ustedes tiene necesidad. Él sabe de lo que cada uno de ustedes padece. Él sabe todo lo que ustedes están sufriendo o podrían estar sufriendo en el momento. El Señor lo sabe. Mire cómo dice el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Dice así, mire, versículo 3 en adelante, dice, otro ángel, dice, mire qué bonito, vino entonces y se paró ante el altar. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que lo entienda. Dice así, mire, cuando abrió el séptimo sello, ¿qué se hizo? Dice, mire, se hizo silencio en el cielo. ¿Por qué ese gran silencio en el cielo? ¿Sabe por qué? Porque todas las oraciones de sus hijos iban a subir ante su presencia. Entonces, cuando todas las oraciones de sus hijos están subiendo a su presencia, toda la creación, mire, calla. Toda la creación guarda silencio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a escuchar. Mire qué bonito, dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo gran silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas o 7 mensajes. Dice el 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, mire, con un incienso de oro. Y se le dio, dice, mucho incienso para añadirlo ¿a qué? Mire, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice el 4, y delante de la mano del ángel subió y de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con todas las oraciones de los santos. Mire qué bonito. Si usted cree que Dios se mantiene, oiga bien, si usted cree que Dios se mantiene frío, indolente a su dolor, usted está muy equivocado. Si usted cree que Dios no le escucha cuando usted está llorando, cuando usted está clamando, cuando usted está orando, desesperado, desesperada, usted está equivocado. O usted está equivocada. Porque las oraciones de los justos, ya lo dijo Santiago, la oración del justo, dijo Santiago, ¿qué hace? Puede mucho, porque las oraciones de los justos dice que suben como un incienso, mire, hasta el altar de Dios. ¿Qué le parece? Cuando nosotros oramos, clamamos en medio del dolor, deberíamos clamar con esa fe que todas esas oraciones, mire, están llegando a la presencia de Dios. Y toda la creación está guardando silencio. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a escuchar el clamor de sus hijos. Así de especial es usted. Así de especial son sus oraciones. Y a veces cometemos el error de decir, a veces porque nos sentimos culpables, nos sentimos indignos, decimos nosotros, ¿para qué voy a orar? Decimos nosotros. ¿Para qué voy a orar si Dios no me escucha? ¿Para qué voy a hacer esta oración si Dios quizás ni la va a tomar en cuenta? Usted está equivocado. Si usted tiene el sello del Espíritu Santo en su frente, si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, todos sus clamores y sus oraciones llegan a la presencia de Dios y Él los escucha. Porque usted es importante para Dios. ¿Sabe qué tan importante es usted para Dios? Que entregó a su Hijo Jesús por usted.
Si Dios ya lo dio todo por usted, ya entregó a su Hijo, dio todo lo que tenía por usted, se despojó de todo y se vino y se hizo siervo como uno de nosotros, dejando todo por usted. Ahora usted cree que no va a escuchar sus oraciones. Ay, hermano, si estuvo dispuesto a dejarlo todo, hermano, por usted, hermana Miriam, estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y ahora no va a escuchar las oraciones de sus santos. Dice el Salmo 139, Señor, dice David, si me voy a lo profundo del Seol, de la tumba, de la tierra, dice, ahí estás tú. Si me voy a las alturas de los cielos, dice David, ahí estás tú, Señor. Si me voy a los confines de la tierra, me voy al este, me voy al oeste, ahí estás tú, Señor. Y ahí oyes mi clamor, porque tú, Señor, me conoces, dice, desde el vientre de mi madre. ¿Sabe desde dónde lo conoció el Señor a usted? Desde el vientre de su madre. Porque desde allí el Señor lo hizo con sus manos. Desde ahí lo conoce. Ya hace varios años, va, hermano Víctor. Desde allí lo conoce el Señor. Desde allí lo miró, tuvo favor con usted. Y el Señor supo que usted iba a ser su hijo. Y lo dio todo por usted. Y ahora cree usted que el Señor no va a escuchar su clamor cuando usted está en necesidad. ¿Cree usted que no va a escuchar su ruego cuando usted pasa por tribulaciones? No, hermanos. Nosotros no tenemos un Dios frío, no tenemos un Dios indolente. Nosotros tenemos un Dios que se apiada de sus hijos, clemente, compasivo, que quiere y busca lo mejor para todos sus hijos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dice acá que todas las oraciones de sus hijos suben al altar. Y la respuesta del Señor a las oraciones no se hacen esperar. La respuesta a las oraciones estas que están subiendo a su altar no se hicieron esperar. Vaya conmigo por favor al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Mire lo que hace el Señor en respuesta a las oraciones de sus hijos, de estos hijos que están clamando por ayuda, por auxilio, porque están sufriendo, están muriendo. La sangre de los mártires dice que corría y dice que llegaba hasta la cintura la sangre de ellos cuando era derramada. Y mire cómo Dios interviene poderosamente por ellos. Capítulo 12, verso 9. Mire cómo dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba, ¿cómo dice? Y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Pero este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, mire, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido ¿el qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Mire qué bonito, hermanos. Qué bonito cómo Dios responde las oraciones de sus hijos. Cómo Dios está atento al clamor de todos ellos. Vaya conmigo por favor a Isaías 49, por favor. Isaías capítulo 49. Mire por favor, mire lo que dice este texto. Isaías capítulo 49. Mire qué bonito. Cuando Israel sintió ese abandono, cuando Israel se sintió solo, cuando Israel creyó que Dios, que Jehová no iba a intervenir por ellos. Mire qué bonito las palabras que le dijo Jehová a Israel. Mire, ¿dónde está? Dice Isaías capítulo 49. Dice así, mire.
Dice, espérame que se me perdió el texto. Ya le doy el pasaje. Isaías capítulo 49. Aquí está, versículo 14. Mire cómo dice. Isaías capítulo 49, verso 14. Mire cómo dice. Pero dijo Israel, dijo Sión, así dijo, mire. ¿Cómo dijo Israel cuando se sintió desesperado? Me dejó Jehová. Y el Señor, ¿qué dijo? Se olvidó de mí. ¿Ha dicho usted algunas palabras como esas? Se olvidó Dios. Se alejó de mí. Pero mire cuál fue la respuesta del Señor. Mire qué bonita esa pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y mire esa frase. Aunque olvide ella, ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo dijo el Señor? Nunca me olvidaré de ti. Nunca. Es más, le dijo el 16, mire cómo le dijo. He aquí, le dijo, en las palmas de mis manos, le dijo. Le dijo el Señor, en la palma de mi mano te llevo grabada, le dijo el Señor. Esculpido, tatuado, allí, en la palma de la mano, dijo el Señor. Mire cómo dice, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y delante de mí están siempre, le dijo a Israel, tus muros. Bueno, a veces nosotros nos hemos sentido tan lejos de Dios que nos hemos preguntado, ¿será que se ha olvidado el Señor de nosotros? ¿Se ha olvidado de atender nuestras oraciones? ¿Se ha olvidado de atender nuestras necesidades? Dijo Jehová, así como la mujer no se olvida de lo que dio a luz, jamás se olvida. Hay mujeres que abandonan a sus hijos, pero jamás se va a poder borrar el recuerdo que dio a luz. Jamás. Dijo Jehová, así como la mujer, dijo, no se olvida de lo que dio a luz, dice, yo tampoco me olvido de ustedes. Yo nunca, dijo el Señor, me olvidaré de ti. Mira, hermanos, hay hermanos que se van lejos y no vuelven. Oramos por ellos, los amamos. Pero yo creo que deberían recordar esto. El Señor nunca los olvida, nunca. Pueden andar lejos, irse, no volver. El Señor no los olvida. El Señor, como el hijo pródigo, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Como el padre del hijo pródigo, ¿qué hace el padre del hijo pródigo? Los espera, mire, con los brazos abiertos, y los recibe. ¿Para qué? Para volverlos a tener junto a Él, para salvarlos. Yo me alegro que esté Guillermo aquí, ¿sabes? Porque el Señor no se ha olvidado de ti, Guillermo. El Señor quiere volverte a abrazar. Me alegra que haya gente aquí también, que el Señor quiere abrazarlos también. Quiere recibirlos, porque el Señor no se ha olvidado de ninguno de ustedes. De Isabel. Yo me alegro que Isabel esté aquí. ¿Sabe Isabel porque el Señor quiere recibirla, quiere volverla a abrazar, porque no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de ustedes. El Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros. El Señor no se olvida de nuestras oraciones, hermanos. Por eso dicen, con esto termino, por eso dicen que uno cuando ora debe orar en serio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se toma en serio nuestras oraciones. Si usted le dice al Señor, Señor, dame la oportunidad de volver a tu casa, el Señor se la va a dar. Si usted le dice al Señor, Señor, ayúdame con esto, y te prometo que
el Señor se toma en serio sus oraciones. Y le va a dar la oportunidad, le va a decir, vaya, aquí está. ¿Qué vas a hacer? Porque así nos topa a veces el Señor contra la pared. Y nos dice, aquí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cumplir tu promesa? ¿Entiende, hermanos? ¿Entienden? Porque a veces nosotros en la angustia clamamos a Dios. Y Él nos oye, ya lo vimos. Él nos escucha, todas nuestras oraciones suben ante Él, dice, como un holocausto. Y Él va a intervenir, va a actuar. Ahora nosotros tenemos que responderle a Él con la misma fidelidad. Señor, si me cumpliste, interveniste por mí, aquí está, Señor. Mi vida, porque te pertenece. Que Dios me los bendiga a todos.